Pensacola, uno de esos lugares que en el mapa se disputan el juego geopolítico de las grandes potencias europeas en guerra y que sirvió de moneda de cambio, eso sí, derramando sangre de unos y otros soldados de todas las naciones, y esos pedazos de tierra que hay en el mapa rectilíneos como repartos, compensaciones, tratados, cambios, intercambios, cesiones, conquistas y reconquistas. Pensacola es un lugar de esos en la historia. No es un lugar olvidado. Ha heredado 5 banderas desde que Tristán de Luna puso pie en esta bahía. La ciudad de Pensacola se arroga el mérito, parece que hay una lucha por ser el que más tiempo lleva aquí establecido. La ciudad, la primera ciudad que se fundó en América, hay como una competencia, ¿no? Todas estas cabeceras de periódicos, ¿no? de artículos para atraer, llamar la atención. Somos los 7 primeros, los 5 grandes consejos. Bueno, pues aquí en esa competencia por ser el primero en algo, aquí se estableció un primer asentamiento por Tristán de Luna en el 1559 y compite con que ellos se arrogan el privilegio de haberlo hecho 6 años antes de San Agustín por parte de Pedro Menéndez de Avilés. Lo único que este asentamiento fue muy efímero, ya que finalmente no se consiguió consolidar y quedó como el de San Agustín en el 1565 como el sitio que tuvo más continuidad y permanencia a lo largo de 300 años, ¿no? de la corona española. A ver, Tristán de Luna, otro adelantado. Nació en el 1510. Era de familia noble, eso sí. A diferencia de la baja nobleza, los hijos de los hidalgos, este era de familia noble. Era el sobrino del virrey Antonio de Mendoza, que también era sobrino de María de Zúñiga, que fue la mujer de Hernán Cortés. Ahí es nada. Hernán Cortés conquista México en el 1523 y él llega aquí a las costas de Pensacola y hace un primer asentamiento. Compite con el de San Agustín de Pedro Menéndez de Avilés porque aquí el monumento tiene una base, un pedestal, un pedernal, un pedestal de 5 lados, un pentágono, porque se le conoce como la ciudad de las 5 banderas. Vamos a entender por qué. Empezando por la más antigua, la primera. Tristán de Luna y Arellano, el hombre que está aquí arriba en la estatua, ejemplifica la conexión extensa con Pensacola en agosto del 1559. Lideró la expedición a Pensacola para establecer Santa María de Ochuse, un asentamiento que fue el precursor de la fundación de Jamestown por al menos media centuria y San Agustín por al menos media docena de años. Luna fue a la cabeza de uno de los más formidables establecimientos y expediciones en la historia americana. Con 11 barcos llevó en exceso a 1.500 hombres, más del doble del número que fue lanzado en la expedición previa a la exploración de Florida. Segunda bandera, Francia. Francia y España en algún momento fueron aliados, se convirtieron enemigos de la guerra de la Alianza Cuádruple en Europa, 1718-1720. En 1719 los franceses convencieron para sin manejarse y en estar preparado,
la guarnición española en Pensacola de rendirse y tomar el control de Pensacola, que se estuvo dudando durante estas dos poderes hasta el 1722, cuando España reganó Pensacola por el tratado que partieron los franceses. Cuando partieron los franceses, quemaron el pequeño fuerte y el pueblo, forzando a los españoles a realojarse. O sea, abandonaron los franceses después de haber acordado y habiendo sido Pensacola reganada por los españoles, pero no se fueron en vano, lo quemaron todo. Luego, tercera bandera, Gran Bretaña ganó el control de Florida en el 1763 en intercambio por La Habana, Cuba, que los británicos habían capturado de España durante la Guerra de los 7 años, en el 1756-1763. Durante la ocupación de los británicos dejaron un plan de los bloques de las calles todavía que se puede observar hoy en día en el distrito histórico de Pensacola. Drenaron mucho de los lacustres, los lagos, las zonas pantanosas alrededor de la ciudad. Trajeron la primera forma de civilización al área y animaron a otras naciones a establecerse en la ciudad durante la Revolución Americana. Los británicos y los españoles lucharon en 1781 en la batalla de Pensacola, de la cual los españoles salieron victoriosos. Cuarta bandera, Estados Confederados. En enero, en el 1861, Florida llegó a ser el tercer estado secesionado de la Unión. 2 días antes, el 8 de enero, la Unión y las tropas confederadas intercambiaron disparos para la ocupación del fuerte de Pensacola. Los primeros disparos de la guerra civil. 3 meses antes, en el bombardeo del fuerte Sumter en el sur de Carolina en 1862. Las fuerzas confederadas evacuaron la ciudad, que destruyeron muchas de las industrias de Pensacola. Y por último, y no menos importante porque es la situación actual, es Estados Unidos. Como resultado del Tratado de Adams-Onís entre Estados Unidos y España, el general mayor Andrew Jackson llegó a ser el primer gobernador de la Florida en Estados Unidos después del 17 de julio de 1821, cambiando las banderas en una ceremonia en Pensacola que permanentemente transformó Florida desde España a los Estados Unidos. En 1825 el gobierno de Estados Unidos aprobó la instalación de la Navy, de la Marina, en la bahía de Pensacola, y pronto después comenzó la construcción de las fortificaciones para proteger la entrada del puerto. El 3 de marzo de 1845, Florida llegó a ser el 27 estado de Estados Unidos. La ciudad de las 5 banderas. Aquí se representa mejor que desde que llegara Tristán de Luna el intercambio y estos puntos geográficos en la historia que van pasando de manos de unas naciones a otras en ese juego geopolítico por la toma del poder y vencer en la lucha. Aquí se ve reflejado cómo los poderes europeos dirimían sus batallas fuera de Europa, ¿no? Y este era uno de ellos. Por aquí pasaron otros antes que yo.
19 de febrero del 2009, en el año en el que se celebra el 450 aniversario de la expedición de Luna. Sus Majestades el Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía de España visitaron la ciudad para conmemorar nuestra herencia española. En agosto del 1559, una expedición liderada por Tristán de Luna y Arellano llegó a Pensacola para establecer el Santa María de Ochuse, un asentamiento que precedió a la fundación de Jamestown por cerca de media centuria y San Agustín por cerca de 12 años, partiendo Veracruz en junio el 11 de 1559. Luna fue la avanzadilla y el más formidable asentamiento de la expedición de la historia americana, con 11 barcos llevando en exceso de 1.500 personas, más del doble del número de la previa expedición a la Florida. Sin embargo, el asentamiento falló en 1561 y fue el más largo de la duración de la colonia, fechado en lo que es hoy en día Estados Unidos. Ciudad de Pensacola, celebrando el Spain Florida Foundation, Celebrate Pensacola Incorporation. Vamos a ver qué dice aquí acerca de la ciudad española. Dice, aunque Pensacola fue controlada por varias naciones europeas, en los 460 años de historia, España fue la que más largo tiempo reinó. España hizo de Pensacola la capital de la ciudad del oeste de Florida, hizo de la ciudad la capital del oeste de Florida, convirtiendo una ciudad rural pequeña y la cambió a un centro municipal vibrante. Hace 200 años, la colección más grande de edificios en el área pertenecían a las oficinas gubernamentales españolas. Un aspecto importante para la gestión del territorio es entender quién vive dentro del área. En 1820, el gobernador español del oeste de la Florida, José Calava, ordenó un censo. Los censores, los tomadores del censo, visitaron cada una de las casas para determinar el número de personas que vivían allí, su etnicidad, la localización de cada familia. Esta visita directa fue un método muy dificultoso. Un tomador del censo, escribió que no pudo visitar todas las casas porque había lluvias abundantes que causaban que las carreteras fueran impracticables. Una vez finalizada la recolección de la información, los censores también recopilaron los datos de una de las oficinas del gobierno. Después de completarlo, el censo fue publicado a los ciudadanos que tenían la oportunidad de corregir la información antes de que fuera enviada al oficial de Pensacola, el registro oficial de Pensacola de España. El censo original del 1820 se ha perdido, pero dos copias sobreviven, una en Sevilla, España, y la otra en La Habana, Cuba. Este es el fondo. Como fondo tiene el retrato de la casa de Celestino González y su mujer, Paulina Graupera. La casa estuvo localizada cerca de la plaza de Sevilla, mirando a la bahía de Pensacola. Imagen cortesía de la WWF Historic Trust. Y a ver qué dice aquí de la moneda. Incluso después de que los Estados Unidos tomaron el control de Pensacola, muchos de los ciudadanos hablan español en sus tratos sociales.
y conducían o llevaban los negocios con la antigua moneda. La fábrica de la ciudad todavía se puede ver mucho acerca de la herencia española en los nombres de las calles y en las festividades populares. El real español mostrado aquí ha sido utilizado como moneda de cambio en Pensacola antes de que Florida llegara a ser territorio de los Estados Unidos en el 1821. El real original está actualmente mostrándose dentro del Museo de Historia de Pensacola. Aquí está uno de los personajes, el general, el Major General Jackson. En esta plaza, General Andrew Jackson recibió el oeste de la Florida de España y levantó la bandera de Estados Unidos el 17 de julio del 1821 para recordar las banderas de 5 naciones, las cuales se han levantado hasta 10 veces sobre Pensacola. España 1559, 1719 a 1727, 1763 a 1783 y finalmente 1821. Francia, desde el 1719 hasta el 1723. Gran Bretaña, desde el 1763 hasta el 1783. Estados Unidos de América, de 1821, en 1861 y en 1862. Estados Confederados de América, 1861-1862. Recordando aquí que aquí fue el centro de la vida de la ciudad y de la provincia del oeste de la Florida durante gran parte de la era colonial, erigido por la Sociedad Histórica de Pensacola del 1935. Aquí está el general Jackson, que fue gobernador de la Florida.